Verónica Tiscar, de la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto, y como ya sabéis, comenzamos ya hace unos meses con estas píldoras formativas, los Vivano, con el fin de difundir conocimiento y sobre todo que nos pueda ayudar, ¿no?, a llevar a cabo la investigación en nuestro día a día. Hoy contamos con la presencia de nuestro compañero, de Marcel Ferrer, que nos va a hablar sobre cómo mejorar el éxito en las convocatorias competitivas. Es algo muy importante realmente, ¿no?, para llevar a cabo toda la investigación y la innovación. Marcel es licenciado en Químicas, él está con nosotros aquí en la OSI Bilbao Basurto los jueves. Su especialidad es en bioquímica por la Universidad de Valencia, se doctoró en ciencias en el 2001 por la Universidad de Ginebra. En el año 2006 inició su estancia en Vizcaya en la empresa Progénica como responsable de la unidad de neurociencias y continuó en 2014 su labor profesional en Santander en la empresa Genetracer Biotech, trabajando como responsable de desarrollo de negocio. Vemos, por lo tanto, pues, bueno, que tiene una dilatada experiencia y desde el año 2017 trabaja en la unidad de proyectos y convocatorias en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya como gestor de proyectos de investigación. Como comentaba, pues Marcel es parte del equipo de la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto y del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya. Y bueno, Marcel hoy nos va a dar unas pinceladas y sobre todo algunos aspectos más prácticos, ¿no?, para poder mejorar las convocatorias y poder aumentar las posibilidades de éxito. Marcel, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Verónica, tanto por invitarme a hacer la presentación como por la introducción. Efectivamente, sí, es un parkour un poco peculiar, pero bueno, creo que es bastante interesante, al menos desde mi punto de vista. Vale, agradezco a todos la presencia en esta charla. El objetivo va a ser un poco intentar dar apoyo, claves, truquitos, no sé, intentar ayudar lo máximo posible a que podamos seguir teniendo éxitos a la hora de presentar proyectos a convocatorias competitivas. Un poco lo que podría resumir el título que hemos elegido, estrategias de cómo enfrentarse a convocatorias competitivas. Efectivamente, porque es más que estrategia, es casi una batalla contra las convocatorias. Efectivamente, yo pertenezco a la unidad de proyectos y convocatorias del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya, pero también estoy participando activamente junto con la OSI Bilbao Basurto. Como ya ha dicho Verónica, todos los jueves estoy presente en la unidad de investigación, el cuarto piso del edificio Jado. Y estoy disponible para cualquiera de vosotros que tengáis dudas, necesidad de consultas o lo que os consideréis. Bueno, primero me gustaría simplemente hacer una pequeña introducción de lo que somos como unidad de proyectos y convocatorias en el instituto. Claro, siempre que habláis con alguien de gestión es alguien que pertenece a la unidad de proyectos y convocatoria, ¿no? Y sí que me gustaría un poco explicaros brevemente qué es lo que tenemos como objetivos, ¿no? Nosotros, obviamente, nos encontramos integrados dentro del organigrama del instituto, dentro de la rama de gestión y organización, y nuestra unidad, básicamente, lo que tenemos como objetivo principal es, aparte de asesorar en cualquier tipo de solicitud de convocatoria, de proyectos, etcétera, intentamos estar siempre presentes en los trámites que se vayan a ir realizando e intentamos dar un soporte a los investigadores para tener un éxito lo más grande posible a la hora de presentar proyectos a agencias financiadoras. A nivel de lo que serían las actividades que hacemos con los proyectos, muchos de vosotros ya obviamente habéis entablado contacto con nosotros, o sea que ya conocéis un poco lo que hacemos. Una parte que es importante, que igual se habla menos, es intentamos ayudar a los distintos investigadores que quieren participar en proyectos de investigación a localizarles e identificar los grupos de investigación a los cuales pueden ser más interesantes que puedan participar.
nosotros estamos abiertos siempre a cualquier consulta que nos hagáis en este tema. Siempre intentamos ayudaros e intentamos siempre que estéis ubicados en los grupos de investigación que sean más adecuados para cada uno de vuestros intereses, ¿no? También intentamos, con este tema de la gestión de los grupos, intentamos también generar sinergias entre los distintos grupos. En investigación, ya lo voy a repetir varias veces quizás durante la charla, es muy importante las sinergias y las colaboraciones. No se puede pensar que un investigador él solo va a poder llegar a muy lejos, sino que va a necesitar mucho apoyo de otros grupos, de otros investigadores, ¿no? También en este punto también intentamos identificar, cuando se nos contactan desde consorcios europeos, intentamos identificar qué grupos de investigación son los más adecuados para cada una de las propuestas que se nos van proponiendo. Es una opción que es muy interesante y bueno, también tenemos nuestra unidad de proyectos europeos que ya la comentaremos luego más tarde. Y luego, obviamente, trabajamos muy cercanamente con los investigadores principales, ayudándoles en todo lo que necesiten para el seguimiento económico, tramitación, etc. A nivel de convocatorias, esto es lo que os he comentado es más a nivel de proyectos. A nivel de convocatorias, pues digamos sería la segunda pata de esta presentación. Nosotros lo que hacemos es intentamos identificar las distintas convocatorias que se van produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, normalmente solemos hacer difusión de estas convocatorias una vez a la semana en función del número de convocatorias que se vayan saliendo y intentamos también intentamos también ayudar a cómo poder hacer la tramitación de solicitudes, ¿no? Asesoramos, hacemos apoyo a la tramitación, etcétera, ¿no? De todos los plazos intentamos informar siempre todo lo que esté relacionado con temas de convocatorias. Tenemos un especial interés con los grupos de emergentes, pero no solo nuestro instituto, sino por definición de los institutos, se intenta apoyar mucho a los grupos emergentes de jóvenes investigadores. Entonces, no es que les hagamos una cosa súper especial, pero sí que intentamos apoyarles en convocatorias que puedan ser mucho más interesantes para ellos que para cualquier otro investigador con más experiencia. Y obviamente volvemos otra vez al tema de la colaboración, intentamos difundir y tramitar todo aquello que esté relacionado con redes de colaboración, ya sean como en el Carlos III con las RICORS o con las plataformas, ¿no? Intentamos que estéis lo más acompañado posible a la hora de poder desarrollar vuestros proyectos. Vale. Obviamente no lo hacemos solo, nosotros trabajamos en grupo con el resto de unidades del instituto, con la evaluación de producción y memoria científica, recursos humanos, gestión económica, coordinación científica, investigación clínica, innovación, bioinformática y con otras plataformas más básicas, como pueden ser las plataformas de genómica, de proteómica, de metabolómica, con el animalario. O sea, obviamente, para poder llevar a cabo una tramitación de un proyecto global necesitamos mucha colaboración entre todos estos participantes, ¿no? Y ya, por pasar ya a lo que creo que estáis esperando, ¿no? ¿Qué hago yo si soy un investigador que quiere presentarse a una convocatoria de ayudas a la investigación? La pregunta yo creo que es bastante global, que se la plantea mucho cuando un investigador que quiere empezar a hacer investigación y bueno, voy a intentar ayudar lo máximo posible a dar una respuesta a esta, lo más real y lo más fiable a esta pregunta que creo que muchos de vosotros os habéis hecho en algún momento. Para mí, para poder presentar un proyecto, hay tres cosas que creo que son bastante importantes. Lo primero, hay que estar adscrito a un instituto de investigación sanitaria. Parece de perogrullo, pero hay que tener cuidado a la hora de
de intentar presentar un proyecto a una convocatoria, hay que estar adscrito a un instituto de investigación sanitaria. Si no se está adscrito, por ley, en principio no se puede presentar proyectos de investigación si no participas dentro del contexto que generan los institutos de investigación. Por supuesto, luego lo que creo que es súper importante es el tener una idea, y no solo una idea que pueda resolver cosas, sino una idea innovadora y con múltiples aproximaciones. ¿A qué me refiero? Pues que la idea que puede surgir en cualquier momento y que se puede pensar que puede llevar a construir un proyecto, tiene que ser novedosa, innovadora y luego, sobre todo, tiene que tener muchas posibilidades de modificar muchos apartados en el campo de la salud, que es en el que nos movemos nosotros. Y luego, lo último, pues obviamente hay que dar forma a esta idea para poder presentarla en forma de proyecto a un agente financiador. Creo que son 3 puntos básicos a la hora de poder enfrentarse a una convocatoria competitiva. Vale. No existe una receta universal para elaborar proyectos. Eso no lo vais a encontrar en ningún sitio porque hay muchas variables que juegan a favor y en contra de la presentación de proyectos. Entonces, yo lo que voy a intentar es pues, daros unos consejos en base a mi experiencia personal, tanto como investigador que fui anteriormente, como desde que estoy trabajando como gestor de proyectos aquí en el instituto. Lo más claro, aunque vuelvo otra vez, que vais a oír varias veces cosas que os parecerán como un poco demasiado obvias, pero yo creo que hay que recordarlas todo el tiempo. Para poder tener éxito en una propuesta, lo primero hay que redactar una buena propuesta. Hay que seguir todos los pasos, hay que seguir las indicaciones que se nos hagan desde el financiador, hay que tener nuestro concepto del proyecto muy claro, los objetivos, hay que tener muchas cosas claras. Y por eso creo que hay que recordarlo, hay que redactar una buena propuesta. Yo creo que, aunque sea recordar, voy a estar recordando todo el tiempo ciertas cosas que os sonarán y que pensaréis que igual soy un poco pesado en esto, pero yo creo que son cosas que hay que tener mucho en cuenta. Lo mismo, siento ser pesado otra vez, pero sé que como investigador y como clínicos que sois mayoritariamente todos vosotros, no tenéis todo el tiempo que se necesitaría. Yo entiendo que eso es un hándicap para poder desarrollar una buena carrera investigadora. Pero yo creo que hay 2 cosas que debierais de por lo menos intentar hacer un pequeño esfuerzo, o el investigador principal o algún miembro del equipo debiera de estar un poco concentrado en estos 2 puntos. Por un lado, aunque son muy complejas a veces las bases de la convocatoria, sí que os recomendaría que os leyerais por lo menos ciertas partes de la convocatoria. La parte de cómo se hace la solicitud, la parte de los presupuestos, tipos de contratación que se pueden realizar. Ese tipo de cosas, aunque luego nosotros en el instituto siempre estamos con las bases de la convocatoria y se nos puede consultar, yo creo que es un punto importante que vosotros o alguien del equipo investigador del proyecto que hayáis desarrollado tenga la capacidad de poder tener esa base para poder enfrentarse a la convocatoria mucho más fácil. Porque a veces podemos presentar un proyecto sin habernos preocupado de mirar si los presupuestos permiten o no permiten contratar personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese tipo de cosas, aunque nosotros siempre estaremos detrás y nos podréis consultar como os he comentado, yo creo que es importante. Y luego vuelvo a entender otra vez que obviamente tenéis poco tiempo, pero hay que intentar anticiparse, hay que intentar organizar el proyecto con tiempo y sobre todo planificar ciertas cosas. En mi opinión, yo creo que generar el grupo de colaboradores es importante, generar qué tipo de gastos vas a realizar también es muy importante y, bueno, obviamente lo mismo. Sé que es un poco quizás irreal para algunos de vosotros, pero yo creo que si podéis en algún momento
llegar a cumplir alguna de estas dos opciones, podéis llegar a tener un poquito más de posibilidades que si no estáis tan atentos a estos dos puntos. Vale. Para ver cómo es un esquema de un proyecto que muchos de vosotros ya estáis acostumbrados, no hay un modelo fijo de cómo presentar un proyecto, ¿no? A veces son más libres y otras veces pues, están ya más dirigidos por parte del financiador. Esto es básicamente lo que se suele solicitar en las convocatorias, pues una introducción o también le llaman resumen, o obviamente antecedentes y estado del arte, es decir, hay que saber qué es lo que se conoce del tema de trabajo en el que voy a participar. Necesitamos también tener nociones del historial científico del equipo, es decir, hay que describir bien el equipo. Luego entraré en este punto, a mí me interesa mucho, luego entraré a comentar un poquito más. También sé la metodología y el plan de trabajo, porque obviamente son las herramientas que vamos a utilizar para poder presentar y desarrollar el proyecto. El cronograma es muy importante porque lo que nos va a hacer es visualizar, ya no solo para nosotros, sino para el evaluador. A partir de ahora me vais a oír hablar mucho del evaluador, porque yo creo que hay que tenerlo siempre en cuenta, que vuestros proyectos lo van a evaluar unos pares, investigadores como vosotros, y hay que ponerse en algún momento en su lugar. El cronograma es importante porque lo que nos hace es organizar las distintas tareas y sobre todo los plazos, ¿no? E incluso en algunas convocatorias también nos piden las horas invertidas por los investigadores. Entonces eso es a tenerlo en cuenta también. Un plan de difusión también se suele solicitar en los proyectos. Obviamente pues hay que tener planificado que se van a hacer publicaciones, presentaciones a congresos, etcétera. Y luego el final, pues obviamente es el presupuesto, que es la parte que va a cuantificar todo lo que he estado diciendo antes. Es decir, todos mis puntos anteriores al final se van a resumir en un presupuesto de aquellos gastos que quiero o creo que necesito para poder desarrollar correctamente mi proyecto. Vaya, esto se me había quedado, perdón. Vale, os voy a he dividido en varias claves lo que sería la parte del proyecto. En principio, en mi entender, un buen proyecto, como describo aquí, lo que nos va a dar es la forma a la idea que estamos planteando. Es decir, todo parte de una idea y lo que el proyecto va a conseguir es dar buena forma a esa idea, que lo que al final va a representar es resolver el problema de investigación que me estoy planteando. También es muy importante porque, claro, una idea novedosa lo que nos va a ayudar es a modificar el estado actual del campo de trabajo en el que estoy yo implicado, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, un buen proyecto de investigación que dé nuevas pautas para algún tipo de tratamiento de manera novedosa que no está descrito hasta el momento, pues obviamente es una muy buena idea y sobre todo va a ser un muy buen proyecto, ¿no? Lo mismo debe tener un impacto a nivel científico-técnico, ya no solo a nivel del estado actual, sino a nivel tanto técnico, podemos mejorar las técnicas, podemos mejorar el conocimiento. Entonces, estos sí que son claves importantes que hay que pensar que cuando estoy redesarrollando mi proyecto van a ser puntos a que yo debo de tener en cuenta. Yo tendría que en mi memoria, tendría que plantear, la memoria que esté planteando, este tipo de soluciones. Hay que ser realista, ¿vale? O sea, yo no puedo poner un presupuesto, un objetivo de que voy a obtener 1000 muestras cuando solo tengo un año de proyecto. Es muy difícil, ¿eh? Entonces hay que, exagerando, pero creo que ese tipo de objetivos que nos planteamos tienen que ser lo más realistas posible. Intentar no llegar a generar objetivos extremadamente complejos y con dificultad, porque el evaluador, que es el último punto en el cual nos tenemos que poner, el evaluador, en el momento de leer vuestra memoria y vea el tipo de objetivos que estáis planteando
va a ver que tiene mucha dificultad de desarrollar, con lo cual tampoco va a tener un interés especial en el proyecto. Otro tipo de claves, yo creo que la primera me parece importantísima, pero muy difícil también, ¿eh? Ya lo entiendo. Si para vuestro proyecto novedoso tenéis algún tipo de resultados preliminares que hayáis podido obtener en algún proyecto anterior, que no están publicados, etcétera, siempre va a ser súper importante para el desarrollo del proyecto, porque el evaluador va a tener ya una visión de lo que, aunque sea un pequeño piloto que se haya desarrollado, va a tener una pequeña visión de lo que puede llegar a ser el proyecto. Entonces yo creo que ese tipo de resultados preliminares, entiendo que es difícil, ya todo el tiempo me pongo en vuestro lugar y sé que igual estaréis pensando, pero es que es muy difícil. Bueno, en caso de que se pueda realizar, yo creo que este punto a mí me parece muy interesante de cara a lo que pueda pensar el evaluador de vuestro proyecto. Desde luego, los proyectos tienen que ser interesantes. Cuanto menos denso, cuanto menos complejo, cuanto menos condensado, que aburra lo menos posible a un evaluador, ¿no? Es cierto que hay que tener un poquito de pensamiento, que vuestro proyecto lo va a evaluar uno, dos o varios evaluadores. Depende del tipo de convocatoria a la que se presente. Y cuanto más fácil sea de leer y más simple a nivel de entender para los investigadores que van a leer esas propuestas, yo creo que es una buena solución. Obviamente, en la memoria que vosotros vais a plantear, tenéis que demostrar que los planteamientos que creéis hacer en base a vuestros objetivos son realizables y sobre todo que tenéis la capacidad técnica y el conocimiento científico suficiente para desarrollarlo. Por eso voy a insistir varias veces en el tema del equipo investigador, ¿no? O sea, eso sería la parte de conocimiento. Y la parte de capacidad, pues... Perdón. La parte de la capacidad lo que se refiere básicamente es a qué medios vas a poder tener. Cuanto más medios técnicos tengas para desarrollarlo y que demuestres que tienes la capacidad de generarlos y de utilizarlos, pues obviamente el proyecto va a tener muchas más opciones que si no está tan claro. Esto es lo que os he comentado. Yo creo que en todo proyecto hay que describir el equipo investigador. Y el equipo investigador no hay que describirlo por los títulos universitarios que tenga, sino hay que describirlo mucho en relación a las capacidades que tenga cada uno de los miembros del equipo investigador. Tiene mucha más credibilidad para un evaluador, tiene mucha más credibilidad decir que del equipo investigador tengo 3 personas que tienen una capacidad de hacer estudios de genética, por ejemplo, de genómica o analizar datos de genómica, que son licenciados en ciencias químicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando describáis el equipo de investigador, describirlo de forma en función de capacidades. Hombre, podéis poner... tampoco digo que no pongáis ningún tipo de título, pero darle más interés a la parte de la capacidad que pueda tener cada uno de los miembros. No quiero, o sea, en principio, no sé si habéis visto ya alguna evaluación ya realizada, el equipo investigador se evalúa con bastantes puntos. Entonces, cuanto mejor esté diseñado y cuanto más claro esté, más posibilidades tengáis de que llevaros la máxima puntuación en este apartado, que yo creo que es bastante importante. Y sobre todo también le dais al evaluador una visión de que sois un equipo preparado y que tenéis la capacidad de poder desarrollar el proyecto que vais a presentar. Y luego, desde luego, no hay que asumir conceptos personalizados de que los evaluadores ya saben quién soy y como ya saben quién soy, pues no van a poner pegas. A veces podría pasar, pero yo creo que hay que intentar evitar ese tipo de reflexiones. A nivel siguiendo con las claves, esto sí que igual a lo mejor os suena un poco más tonto, ¿no? Pero yo creo que las presentaciones que se
las presentaciones de los proyectos tienen que tener unos ciertos criterios que hay que mantenerlos, ¿no? Y sobre todo hay que ser cuidadoso con la estética. Es decir, cuanto más, que no haya falta de ortografía, obviamente, que esté todo bien organizado, que se pueda leer de una forma sencilla, que no sea complejo. Yo creo que esa estética a algunos evaluadores sí que les convence, ¿no? Y yo creo que también ayuda a poder entenderlo. También es cierto que en alguna de las convocatorias en las que os presentaréis, la plantilla de la solicitud ya está generada. Por favor, si en una de esas solicitudes os dicen que en el apartado de objetivos o de resumen del proyecto solo se pueden poner 250 palabras, no pongáis 300, porque ha ocurrido el caso. O sea, no quiero decir que no os ha ocurrido, y es un problema porque en algunas situaciones es eliminatorio. Entonces, ceñiros muy, muy, muy claramente a las indicaciones que se os indican en cada uno de los apartados. Número de palabras, espacios, etcétera. Lo mismo, si os dicen utilizar Calibri 11, por favor, no utilizar Arial 20, ¿no? Eso ya sería exagerado. Pero bueno, a ese tipo de cosas me refiero. Intentar respetar mucho las estructuras que se os dan desde los financiadores. Luego esto ya es cuestión de gustos, ¿eh? Yo entiendo que, en mi opinión, separar las ideas o los conceptos así más importantes por párrafos puede ser una forma de darles importancia a cada una de estas ideas, ¿no? Obviamente, si cabe la posibilidad, porque en algunas convocatorias es más difícil, sí que permiten presentar figuras gráficas, tablas. Aportar lo que consideréis lo más interesante para el proyecto, pero eso sí, tampoco abuséis en exceso, ¿no? Pero yo creo que muchos lo hacéis y lo hacéis muy bien. Por ejemplo, hay que tener en cuenta en las convocatorias del Carlos III, en los proyectos de investigación no dejan poner no dejan poner figuras o gráficos hasta el final de la memoria y en anexos. Entonces, bueno, ahí sí que podéis poner lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que es importante, pero siempre de manera moderada. Lo mismo, un poco relacionado con el tema de separar ideas por párrafos. Yo creo que sí que si se podéis destacar los conceptos más importantes, os pueden dar, pues eso, un poquito más la capacidad de poder comunicar mucho más claramente lo que queréis hacer. Esto yo creo que es importante y vuelvo otra vez en relación al equipo investigador. Hay que revisarlos, obviamente una memoria normalmente pues, la puede escribir el investigador principal o alguno de los colaboradores que tenga mayor capacidad para desarrollarlo, etcétera. Eso ya depende de cada equipo. Pero desde luego hay que revisarlo. Una vez se ha acabado, hay que hacer una revisión. En mi opinión, yo creo que no solo la tiene que revisar el investigador principal, sino que algunos de los miembros del equipo debieran de revisarla, por dos razones. Uno, para evitar que se hayan colado algún tipo de error, y luego lo otro porque también ayuda a los investigadores que van a participar a implicarse en la propuesta. Lo mismo, sé que tenéis poco tiempo, sé que tenéis mucha carga clínica, pero si podéis perder un ratito en poder revisar una memoria en la que vais a participar, yo creo que para vosotros es muy importante, ¿no? Porque así vais a estar mucho más implicados en el desarrollo del proyecto que si no hacéis este tipo de acciones. Y luego, obviamente, la revisión bibliográfica, lo que es el apartado inicial de antecedentes o estado del arte. Hay que estar al día, yo creo que eso lo hacéis prácticamente todos. Es muy importante estar al día de la revisión bibliográfica y sobre todo hay que referir mucho a los autores que están trabajando en temas similares o muy cercanos a lo que vamos a presentar, ¿no? Eso también demuestra que tenéis una capacidad, no hace falta que sea bueno, si tenéis una persona que sea específica en trabajar en estos temas, pues os puede ayudar mucho más, ¿no? Pero yo creo que sí que es un punto que el evaluador va a tener en cuenta porque va a ver que aparte de que tengáis capacidades técnicas, etcétera, tenéis una capacidad científica de poder explicar vuestras ideas porque conocéis el tema en el que se trabaja. Esto obviamente sé que lo hacéis todo, pero bueno, yo estoy intentando recordar el máximo de cosas posibles. Sí, ¿me he pasado? No.
Eso es. Vale, avanzando un poquito más en lo que sería el proceso del proyecto, hay el apartado de metodología y plan de trabajo que al final lo que va a responder son 3 preguntas. Es cómo voy a desarrollar mi investigación, con qué herramientas cuento para desarrollar mi investigación y con quién puedo contar para desarrollar mi investigación, ¿no? Obviamente es la fase de diseño, es la fase en la que estamos dando forma a la idea, es decir, es el momento en el que yo voy a decir cómo voy a desarrollar la idea, con qué métodos, con qué tecnologías y con quién lo voy a hacer, ¿no? Es un momento importante y hay que cuidar mucho este apartado, ¿no? Hay que describir muy bien qué tipo de metodología se va a utilizar, por qué se va a utilizar esa metodología y por qué no se va a utilizar otra metodología, por ejemplo. Y yo creo que, bueno, es una fase muy importante. Bueno, el tercer punto es un poco lo mismo, ¿no? Es identificar el diseño metodológico. Es todo en el mismo contexto. O sea, tengo que identificar bien qué es lo que voy a utilizar para poder desarrollar mi proyecto y por qué. Claro, siempre hay que explicar todo lo mejor posible. No muy largo, pero, por ejemplo, voy a utilizar un secuenciador masivo primero porque tengo en el servicio un secuenciador masivo para hacer análisis genómico. Pues vale, voy a hacer cualquier otra técnica porque no tengo el secuenciador. Pues habría que explicar que no tengo acceso a un secuenciador, que voy a tener que hacer acceso a, por ejemplo, en este caso, intentas realizar un proyecto que sea de secuenciación masiva y no tienes acceso a un secuenciador. Por tanto, vas a tener que dentro de la partida de presupuestos, identificar que vas a necesitar un centro o algún sitio donde poder realizar mis experimentos. Entonces, es un poco ese tipo de cosas. Hay que explicar el por qué lo puedo hacer o el por qué no lo puedo hacer, pero siempre intentar detallarlo. Es un poco lo que cuento en el último punto. Hay que detallar todos los procedimientos técnicos, actividades y estrategias. Y luego, sobre todo es importante también que identifiquemos que los medios humanos, materiales y financieros de los que ya contamos, es decir, tengo una persona que ya trabaja conmigo como data manager o tengo materiales porque tengo un equipo de un secuenciador o porque tengo ciertos fondos que me ayudan en caso de que no tenga dinero para desarrollar el proyecto. Esto es importante porque luego lo que te hace es justificar el por qué vas a tener parte del presupuesto que vas a presentar. Espero que no vaya muy deprisa. Si estoy intentando, me han dicho 50 minutos. Bueno, creo que voy bastante rápido. Me parece que cuando me pongo a hablar hablo demasiado deprisa. Vale. Vale, así, esto es otra clave relacionada con el tema de la metodología y del plan de trabajo, básicamente. El plan de trabajo está muy cercano a lo que sería el cronograma, por decirlo de una forma, y lo que nos va a permitir es plantear y dar seguimiento a todas las actividades, tareas. Es decir, todo aquello que necesito, todos los pasos que necesito para poder ejecutar el proyecto que voy a presentar. El punto 2 me parece muy importante. En algunas convocatorias aparece como uno de los puntos a cumplimentar. El que tenga el proyecto tenga puntos débiles es un problema si no sabes que los tiene. Si identificas como investigador principal, identificas que tienes unos puntos débiles, tienes que intentar aprovechar como una fortaleza el que tú sepas reconocer tus puntos débiles. ¿Por qué lo comento? Porque los evaluadores, cuando tú vayas a presentar la memoria, tú, por ejemplo, vas a presentar un proyecto y en tu proyecto dices que voy a recoger 250 muestras de X en el hospital de Basurto, ¿vale? Pero yo sé que por motivos de COVID, que estamos teniendo dificultades todo el mundo ahora, esos 250 casos probablemente voy a tener dificultad de llegar a cumplirlos. Entonces tú lo que tienes que demostrar, lo que tienes que justificar en la memoria, es decir, tengo esta idea, tengo este plan, pero sé que no lo voy a poder cumplir probablemente. Entonces yo ya me curo en salud y lo que hago es proponer unos planes de contingencia, es decir, un plan B.
Es decir, sé que no voy a poder contar con todas las 250 muestras que me que iban a proceder del Hospital de Basurto, pero puedo conseguir 100 que vengan del Hospital de Galdacao. ¿Vale? Entonces, este punto de dar importancia a la debilidad yo creo que es muy importante porque estás demostrando primero que conoces muy bien tu proyecto y sobre todo que puedes solucionar problemas. Tener en cuenta que los proyectos son entes vivos, por decirlo de una forma. Los proyectos, una vez concedidos, van a estar modificándose y activándose continuamente. Entonces, el hecho de que ya tengas planes de contingencia ya te está dando una fortaleza mayor que pudiera ser de caso que no tuviera esas ideas. Vale, tema de presupuesto, obviamente, ¿qué es lo que va a responder? Pues vale, ¿con cuánto cuento? ¿Con cuánto cuento para poder desarrollar el proyecto que quiero presentar? Esto es un consejo. Cuando un investigador plantea un proyecto, obviamente va a tener que desarrollar un presupuesto. Y el presupuesto, obviamente, va a ser en base a ciertas fungibles, inventariables, como luego en la siguiente diapositiva os comento un poco. Entonces, sí que es importante que de las cosas que sean un poco más grandes, por decirlo de una forma, si podéis pedir presupuestos a los distribuidores y guardarlos, yo creo que es importante, porque luego a la hora de, si tenéis suerte y conceden el proyecto, pues que no os modifiquen los presupuestos que habéis planteado. Primero, porque si os basáis vuestro presupuesto en el presupuesto, es mucho presupuesto, en el presupuesto que os está dando el distribuidor, en caso de que se conceda y haya alguna modificación de precio a posteriori, no vas a poder llegar a costear todo lo que habías pedido. Entonces, cuanto más atado lo tengáis, mejor. Normalmente los gastos, como os muestro ahí en el punto 3, se suelen dividir en 4 puntos, que es el personal, que serían contrataciones, bienes y servicios, viajes y dietas y los costes indirectos. Vale, los vamos a ver uno a uno ahora. El personal, obviamente, es cuando tú planteas tu proyecto, tú tienes un equipo investigador que lo basas en función de las capacidades que tienen estos investigadores. Pero puedes darte cuenta de que tienes deficiencia en ciertos aspectos del proyecto. Por ejemplo, volvemos otra vez al tema de la secuenciación masiva. Voy a obtener resultados de secuenciación masiva, pero no tengo ningún personal, nadie a nivel del equipo que me lo pueda hacer. Bueno, pues puedo contratar a un bioinformático que me pueda ayudar o apoyar en este punto. Obviamente, el tema de las contrataciones y sobre todo con los nuevos cambios que ha habido de la normativa de contratación, hay que tener cuidado con las normativas y tenemos que intentar cumplir siempre con todos los criterios que se nos marcan. Obviamente, el personal lo puedes contratar en función de las necesidades que tú tengas. Puedes contratarlo y del dinero obviamente, que puedas recabar. En caso de que te concedan el proyecto y tengas el dinero suficiente, bueno, pues tú puedes evaluar la nueva contratación que vas a realizar y le puedes pensar en función de los porcentajes de trabajo, de horas o de trabajo que vayan a resolver. Tú tienes que ser consciente de las necesidades del proyecto y, por tanto, tienes que definir bien el tipo de nueva contratación que tienes que hacer. En algunos casos, sí que es cierto, por ejemplo, la convocatoria del Carlos III lleva un tiempo que los proyectos FISES que se presentan de salud, a nivel de personal, solamente conceden aquellos proyectos que obtienen una puntuación muy alta. Es decir, es muy difícil que financien personal en el Carlos III. Sin embargo, lo que sí que nos han hecho es en algún proyecto que se habían pedido se habían pedido personal para desarrollar un proyecto. Sin embargo, ese proyecto no se financió la parte de personal y, sin embargo, la cantidad que estaba destinada a personal se pasó, no la pasaron a bienes y servicios. Entonces, la única forma que tenemos de poder utilizar esos fondos es a través de gastos internos de las plataformas.
En este caso, de la plataforma SEIC, que es la que utilizamos, que trabaja con nosotros en el instituto, y lo que nos hace es a nivel de personal tipo data managers, study coordinators, etc. Son dos opciones de poder contratar personal de dos maneras distintas y también según las necesidades o según el tipo de convocatoria que se vaya a participar. A nivel de bienes y servicios, pues obviamente cubre todo lo que es fungibles, inventariables y también gastos internos, como pueden ser, por ejemplo, el tema de lo que os he comentado antes de los contratos a nivel de study coordinators, etc. ¿Por qué os comento esto? Porque realmente la unidad de la SEIC tiene en nómina X personal que tiene esas especialidades, y lo único que hacemos es utilizar gastos internos que vamos a ejecutar a través de la plataforma para poder financiar esas actividades que necesito. Y eso solamente lo podemos hacer a través de bienes y servicios, que es un poco, por ejemplo, lo que nos estaban obligando dentro del proyecto que os comentaba del Instituto del Carlos III. Inventariables, etc. Viajes y dietas. Las viajes y dietas tienen su truco, ¿no? Yo recomiendo que siempre cuando generéis un proyecto pongáis partida en viajes y dietas. Luego ya veremos, pero es, digamos, una forma de guardar ahí un dinero que en caso más adelante necesitéis para algún tipo de gasto que no estaba previsto o que no habíais pensado que fuera necesario, poder hacer un cambio de partidas y poder destinar el dinero de viajes y dietas al apartado que necesitéis. Entonces, mi recomendación es que cada anualidad pongáis entre 1.000 y 1.500 euros, siempre, aunque penséis que no vais a hacer ningún gasto de esto. En caso de que sí que vayáis a hacer gastos de viajes y dietas, ¿vale? ¿Qué es lo que cubre? Por un lado, los desplazamientos a nivel de avión, vehículo privado, tren, etc. Hay que tener en cuenta una cosa importante en el concepto de viajes y dietas. Nosotros tenemos dos tablas de costes dentro de viajes y dietas. Una es aquella que está asociada a proyectos que provienen del Ministerio de Educación o del Carlos III, porque ellos tienen unas tablas fijas que no las podemos modificar nosotros. No son, desde luego, para irse de viaje muy lejos, porque todo lo que son hoteles, creo que si no me equivoco, el máximo son entre 65 euros, me parece que es, noche, y las dietas de manutención no sé si son entre 30 y tantos euros no sé si son 40 por día. Entonces, además también hay que tener mucho cuidado con estos proyectos del Carlos III o del Ministerio de Educación, porque ellos cuentan los gastos de desplazamientos de una forma un poco peculiar, y hay que tener mucho cuidado porque nos están obligando en muchos casos a devolver, por ejemplo, transportes de taxis porque no se han realizado desde el hotel hasta el centro donde se va a desarrollar un congreso, por ejemplo, ¿no? Sino que lo he cogido en otra parte de la ciudad y como no hace ese parkour, pues no lo consideran. Entonces, eso sí que hay que tener en cuenta en caso de que participéis en ese tipo de convocatorias. En caso de que sean viajes y dietas de proyectos más normales, en principio el instituto financia 120 euros, o sea, deja gastar 120 euros para hoteles, y creo que son, ahora no me acuerdo, pero no sé, una cantidad bastante mejor, ahora no lo recuerdo. Si alguien tiene alguna duda, que me mande un correo y ya me pondré en contacto y lo explicaré. Pero bueno, son dos formas distintas de evaluar el tema de viajes y dietas. Es importante el tema de los costes indirectos. Los costes indirectos dependen de cada convocatoria. Es decir, en el Carlos III ya tienen ellos sus costes indirectos, que son los que van a ser gastos de administración a cargo del instituto. El Departamento de Salud también tiene otros criterios, el Cartec no tiene esos gastos, por ejemplo, etc. Hay distintas opciones en relación a los costes indirectos, pero siempre los costes indirectos no es que los estamos detrayendo nosotros, sino que es que el financiador nos obliga a tomar esa cantidad de dinero como parte del proyecto. Realmente al investigador no le afecta gran cosa porque son
estos costes ya están contados a la hora de desarrollar el proyecto. Vale, ya pasando un poquito hacia el tema de... hemos empezado a la 1:30, sí, vamos bien. Tema de convocatorias. Os he puesto aquí un poco, vamos a ver un poquito así por encima, el tema de los distintos financiadores con los que solemos trabajar, ¿no? Participamos dentro de lo que serían los convocatorias que están financiadas por organismos públicos nacionales, que serían el Carlos III, el MICIM, el MINECO, etcétera. Financiados por organismos públicos autonómicos, como puede ser BioEF o puede ser el Departamento de Salud o el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Fundaciones privadas, como puede ser la Caixa, puede ser la Asociación contra el Cáncer, etcétera. Financiadas por fondos europeos o internacionales, obviamente estas tienen su peculiaridad, o también tenemos en nuestro caso unos fondos propios del Instituto Biocruces Vizcaya. Estos realmente todos son convocatorias competitivas, ¿vale? En todos hay que presentar una memoria y hay que competir contra las otras memorias que se vayan presentando. Incluido las financiadas por fundaciones privadas. No todas, pero la mayoría. Vale, por ir así, voy a intentar hacer rápido esto porque creo que es un poquito más fácil de ver, ¿no? Vale, dentro de los organismos públicos, como os he comentado, tenemos dos opciones. Uno sería el Carlos III, el Instituto de Investigación Sanitario Carlos III, que financia prácticamente todo ese tipo de, todo este rango de becas o de tipos de proyectos. Los principales con los que solemos trabajar son los proyectos de investigación en salud, que son de dos tipos, proyectos de investigación en salud como tal o de desarrollo tecnológico. ¿Qué característica tienen los de desarrollo tecnológico? Son aquellos proyectos en los cuales hay una interacción con una empresa. No que la empresa vaya a participar activamente en el proyecto, sino que la empresa tiene interés en que en caso el proyecto que se ha generado y tenga desarrollo, ellos están de acuerdo en caso de que salga todo bien, en poder hacerse cargo de comercializar, de patentar, etcétera, ¿no? O sea, son unos proyectos peculiares, no todo el mundo puede presentarse a este tipo de convocatoria de desarrollo tecnológico. Luego están las redes, que como os he comentado, en este caso las RICORs, antes se llamaban las redes, eran otras, ahora le llaman RICORs. Estas son muy interesantes. Son consorcios de grupos de investigación nacionales entre los que se genera una sinergia para desarrollar un proyecto común. En este caso, en el instituto este año hemos obtenido varias de estas RICOs y, bueno, son muy interesantes porque financian, estas sí que financian personal, a diferencia de los proyectos de investigación que es más difícil. Y, bueno, yo os recomiendo que si podéis tener contactos con grupos que estén participando en este tipo de redes, intentéis generar sinergias con ellos para poder tener opciones de participar en alguna de las próximas convocatorias que puedan surgir. Son muy interesantes, financian muy bien y tienen mucho reconocimiento. Las plataformas son un poco más dirigidas, porque van dirigidas, por ejemplo, a plataformas de innovación o plataformas de ensayos clínicos, etcétera. Son un poco más dirigidas, ¿no? Pero bueno, si alguna plataforma puede participar, pues es importante que valore esta opción. El Carlos III, aunque no financia contratos per se o financia poquitos a nivel de los proyectos de investigación en salud, sí que financia una serie de convocatorias de recursos humanos. Pero ojo, estas convocatorias hay que tener mucho cuidado porque son convocatorias que el Carlos III financia una parte, pero el resto de las becas tienen que ser cofinanciadas por el grupo investigador que va a aceptar al candidato. Entonces, hay que ser muy conscientes de que cuando uno entra en una de estas convocatorias tiene que tener fondos propios para poder
aportar el resto de los fondos que se necesitan para cubrir los contratos del personal que se va a contratar. Intensificación son las liberaciones de investigadores, luego los vamos a ir viendo también. Ahora ya casi todas las convocatorias competitivas aparece siempre esta opción, ¿no? Simplemente, aquí no recuerdo ahora, creo que es el 50% de liberación. Problemas que son muy competitivas también. Entonces hay que preparar muy buena convocatoria. Luego dos convocatorias que son un poco peculiares. Los proyectos de investigación clínica independiente están dirigidos, obviamente, a estudios clínicos independientes, ¿no? Y son muy competitivas, pero financian mucho dinero. Yo creo que si tenéis algún tipo de ensayo de este tipo y si tenéis opciones de valorar la posibilidad de participar, yo creo que podría ser una buena opción, aunque hay que preparar, aquí sí que hay que preparar una memoria muy importante y bien desarrollada. Y recientemente, este año, ha salido la convocatoria de los proyectos de medicina personalizada que obviamente están dirigidas a, pues esto, a temas de ómicas global, genómica, proteómica, etcétera, ¿no? Un poco, son también consorcios que se están generando y que son un poco complejos a la hora de desarrollarlos porque depende mucho, aquí el instituto sí que tiene una cierta relevancia en el sentido que hay que acotar el número de proyectos que se puedan presentar a las opciones que haya. Hay 4 áreas, o al menos este año había 4 áreas, y se podían dirigir si había un grupo en un área ya no se podía presentar otro, ¿no? Entonces sí que es cierto que es un poco más difícil a la hora de organizarlos, pero yo creo que son unos proyectos, el instituto este año ha recibido 2 y son unos proyectos que están muy bien financiados. Si os digo mi opinión sobre la convocatoria del Carlos III, esta es de las difíciles. Estas hay que ir con muchos contactos y con muchos contactos, me refiero de colaboraciones, ¿no? Tienen que ser proyectos muy bien preparados. Sí que conceden, pero hay que trabajar las memorias mucho y hay que tener mucha capacidad de desarrollar el proyecto. Entonces, son interesantes, pero tener en cuenta este tipo de complejidad que ya lleva el proyecto per se. Los organismos públicos nacionales, lo mismo, son los MICIM. Antes se llamaban los retos, ahora son los generación de conocimiento. También son muy complejos, son muy competitivos también, pero bueno, si tenéis buenos feeling con vuestros proyectos, hay que participar. Los proyectos de colaboración público-privada, estos están muy dirigidos a la empresa. Tiene que ser una empresa que vaya liderando prácticamente el proyecto y son proyectos que financian mucho dinero, pero porque hay una interacción importante con la empresa. Y los recursos humanos, pues la Ramón y Cajal y Juan de la Cierva tienen características similares a las anteriores. También hay cofinanciaciones, con lo cual hay que tener consciencia de que si vas a entrar en una de estas convocatorias tienes que tener fondos propios para cumplimentar el resto de la convocatoria, del contrato. Estas son las que solemos trabajar más, porque son las más cercanas que tenemos, que son las del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, las de Educación y también Desarrollo de... Educación, se me ha olvidado ponerla, perdón. Bueno, Departamento de Salud, Departamento de Educación, que son las becas predoctorales, y los convocatorios de Desarrollo Económico e Infraestructura. Aquí mi opinión es que hay más opciones de obtener un proyecto de este grupo de aquí. Son proyectos que son competitivos, también es cierto que cada vez se presenta más gente, los fondos siguen manteniéndose con una cierta estabilidad, pero yo creo que es donde más opciones hay. Para los jóvenes investigadores puede ser una buena solución y el tema de la potenciación, si alguien quisiera presentar, me gustaría que nos contactarais antes, ¿no? Porque los temas de potenciación son un poco peculiares y tienen una cierta dificultad a la hora de presentarlos, porque yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de presentar en esta categoría. Y las intensificaciones son como las del Carlos III, es también un 50% de liberación. Lo único que solo nos dejan presentar 2 convocatorias, o sea, 3 candidatos para dos
dos becas. Bueno, eso al final por méritos se consigue. Aquellos que estén interesados en proyectos que tengan interés con la parte industrial, pues los proyectos del Cartec y los Asitec son muy interesantes. Los proyectos del Cartec son muy peculiares a la hora de su gestión, pero son muy interesantes. Normalmente no solemos ir liderando proyectos del Cartec. Puede pasar, pero normalmente son las empresas las que lo lideran. Yo creo que también tienen más capacidad y yo creo que a vosotros como investigadores también os puede interesar el estar, que no sean responsables en estos proyectos, pero bueno, siempre y cuando se genera un consorcio, todo puede hacerse. Y los Asitec realmente son empresas que subcontratan a ciertos grupos de investigación. Entonces, aquí es más el contacto que se tenga con la empresa que no lo que nosotros podamos aportar. Y luego la última convocatoria que nos quedaría sería la IT de Maratoya, que ya conocéis, cada año va variando en función de un criterio que se va poniendo. Este año ha sido Alzheimer y, bueno, en principio, bueno, son convocatorias también que son interesantes, pero claro, son muy dirigidas a un tema en concreto. Las fundaciones privadas, pues hay bastantes tipos de convocatorias. Las más interesantes, a mi entender, son estas. Son muy competitivas. La Asociación contra el Cáncer tiene varios subapartados y yo creo que son muy interesantes para aquellos que trabajan en cáncer. Y el resto de convocatorias, pues bueno, es cuestión de preparar una buena memoria, un buen consorcio y ir adelante, ¿no? Son muy interesantes, ¿eh? Y luego el Instituto Biocruces Vizcaya tiene 3 tipos de ayudas, que serían las liberaciones. En este caso se seleccionan 8, o sea, se becan 8 candidatos en función en base a méritos y a que pertenezcan a tipos de grupos consolidados, excelentes. Normalmente son los criterios, hay que mirar también la base de la convocatoria. Y suele haber siempre una plaza para enfermería, si no me equivoco, ¿eh? Si me equivoco, que algún compañero me lo corrija. Y luego desplazamientos, bueno, son ayudas que mayoritariamente las suelen coger gente predó. También se pueden coger cualquiera, ¿no? Pero es cierto que a los chavales más jóvenes les va muy bien este tipo de beca de desplazamiento. Y por último, las becas BBK, que son realizadas entre la BBK y Biocruces Vizcaya, para becas POSMIR se conceden 2 anualmente, si no me equivoco, y bueno, son muy interesantes también hay méritos, se evalúan por méritos, y bueno, yo creo que son también interesantes para aquellos que acabáis terminado el MIR y queréis hacer una estancia investigadora de 1 año. Y bueno, las europeas realmente es otro mundo. Sí que yo pienso que habría que hacer una convocatoria, un seminario específico en temas de financiación para fondos europeos, pero en caso de que tengáis alguna pregunta, pues poneros en contacto con nosotros, que ya de una manera u otra os ayudaremos lo que podamos. Estos, para que os hagáis una idea, estos son solamente, claro, una de las cosas que os plantearéis es qué plazos tengo, qué plazos van a surgir para el tema de las convocatorias, etcétera, ¿no? Esto simplemente es un origen de una plantilla, porque no me cabía toda, simplemente para que veáis un poco las fechas, ¿no? Normalmente a finales sobre marzo suelen salir todas las de las AES, que son las del Carlos III. Aquí veis, por ejemplo, que todavía había opciones en algunas de las convocatorias, pero bueno, las fundaciones La Caixa tiene algunas convocatorias abiertas todavía, creo. Pero bueno, para que veáis un poco el tema de tipo de convocatorias que son un poco las que os he contado, y luego pues también van por grupos de financiadores, ¿no? El AES suele salir más hacia marzo por ahí, también los Cartec suelen salir también en marzo, los Asitec parecido, el Departamento de Salud suele salir un poquito más tarde y bueno, es cuestión de que si podéis consultar vosotros las listas de difusión que os vamos enviando y si tenéis dudas, pues podéis ponernos en contacto que os vamos a ir ayudando en lo que podamos, ¿no? Por poner un resumen final,
Creo que es muy importante generar una idea innovadora, preparar una buena propuesta. Hay que comprender bien la convocatoria a la que se ha decidido participar. Eso me va a dar criterios para poder mejorar mi memoria. Respetar los criterios que generan los financiadores. Hay que tener mucha paciencia e insistir. Y tengo gente con la que he trabajado, les ha costado, pero ya empiezan a obtener proyectos. También hay que tener en cuenta que una vez se tiene un proyecto, ya hay mucho avanzado y ya se puede generar más opciones. O sea que no hay que tirarse atrás y decir, jo, no me conceden un proyecto, no voy a seguir. No, hay que seguir insistiendo. Lo único que hay que tener es pues, ir modificando. Es muy importante, por ejemplo, yo creo que cuando os deniegan un proyecto solemos mandar las evaluaciones de aquellos proyectos que no han sido concedidos, de que reviséis esas evaluaciones para mejorar la propuesta que ya tenéis, para poder presentarla a la siguiente convocatoria. Yo creo que eso es importante. Obviamente lo de generar sinergias yo creo que es básico. No puede ser un lobo solitario en la investigación, necesitas grupos colaboradores, otra gente que te pueda aportar conocimiento, etcétera. Es muy importante. Y luego hay que confiar en la idea que uno ha desarrollado. Es tu idea, es tu proyecto y hay que creerse en lo que estás planteando. Si vas con dudas, mal. Yo creo que es importante creerse lo que estás haciendo y, sobre todo, tener conciencia de que tienes las capacidades para poder desarrollar la memoria. Y, bueno, os dejo mis datos para cualquier consulta o duda. Obviamente yo voy a ser intermediario en muchos casos. Podéis poneros en contacto conmigo para cualquier duda que tengáis. Podéis venir a visitarme los jueves, como pone ahí, al teléfono que tengo, que sale también. Y bueno, os pongo también mi correo electrónico y el correo electrónico de Proyectos Biocruces Vizcaya, porque en algunos casos puede ser que no tengamos, pues que yo no pueda estar o que no tenga acceso al correo, etcétera. Si mandáis a proyectos, siempre hay un compañero o compañera que nos va a dar algún tipo de respuesta. Y bueno, en principio es todo lo que creo que quería daros. No sé ahora cómo queréis, Verónica, no sé cómo queréis hacerlo ahora. Es que ricasco, Marcel. La verdad es que toda la información que nos has dado, ¿no? Ya como avanzábamos al inicio, considero que es de gran interés. Yo creo que quizás las personas que nos están viendo ahora, ¿no? Con todas estas ideas, con toda esta información, que no se sientan tampoco abrumadas, ¿no? Yo creo que lo importante y Correcto. lo realmente importante de esta sesión era dar a conocer todas las convocatorias que existen, dar a conocer también, ¿no? Que tanto desde el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya como desde la propia unidad de la OSIL Basurto estamos a vuestra disposición. Y bueno, has dicho, no hay tiempo de preguntas. Sí que es cierto que recordaros, ¿no? Que si necesitáis cualquier ayuda, cualquier colaboración, estamos a vuestra disposición. Y quizás recordar unos puntos muy importantes, ¿no? Que ya has nombrado, Marcel. La importancia de las sinergias entre los grupos, las colaboraciones. Juntos somos más competitivos, somos más potentes. Has hablado de algunas convocatorias específicas, como las convocatorias de medicina personalizada, en las que hay que pensar en consorcios y consorcios potentes. Sí. Algo que quizás es algo más que solemos hablar a veces, ¿no? En la unidad casi de forma confidencial, Marcel, que a veces pedimos poco en general, ¿no? Y yo creo que has dado, has dado unas nociones también clave. Los clínicos muchas veces disponéis de muy poco tiempo, Claro. entonces es importante contemplar esas figuras que os puedan ayudar, que has hablado antes, ¿no? Data manager. Correcto. Correcto, yo creo que ese es un punto importante. Hay que tener en cuenta que no podemos hacer las cosas solos. Entonces hay que saber pedir ayuda en el momento que se necesite. Y yo creo que en los proyectos es muy importante tener claro mis debilidades y cómo solucionarlas. Y el instituto está ahí para solucionarlos, igual que la unidad de innovación de Basurto. O sea que yo creo que es un punto clave. Estoy de acuerdo. Y luego también otros puntos clave que has nombrado, ¿no? Y que viendo las convocatorias y el papel de los evaluadores, que comentabas antes, Marcel, tan importante, la importancia que tiene el propio currículum y peso del equipo investigador, ¿no? Sí, y quizás ahí hay que hacer fórmulas también para ir completando esos equipos investigadores
y ser más competitivos y tener más opciones también. Sí, eso yo creo, lo he dicho varias veces, porque yo creo que es real, porque he visto muchas evaluaciones de proyectos que dicen que el equipo no tiene capacidad de desarrollarlo. Obviamente tú puedes estar de acuerdo o no, pero si el evaluador considera que te evalúa de esa forma, algo tendrás que hacer para intentar mejorarlo de alguna forma también, ¿no? Yo creo que es un punto que no hay que tener miedo y que hay que generar un proyecto, un grupo de investigadores con capacidad. O sea, básicamente yo creo que he insistido mucho porque creo que hay que insistir, porque creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y luego ya por último, bueno, comentaros, ¿no?, que desde la unidad de investigación e innovación de aquí también estamos haciendo el esfuerzo no solo de enviaros las convocatorias generales que llegan, sino que cuando ya hay convocatorias específicas que vemos que tienen encaje en grupos de investigación concretos, os las enviamos de forma personalizada también. Lo dicho, no me voy a extender más porque nos hemos pasado el tiempo. Comentaba por aquí también Leire, recordar el correo, ¿no?, de convocatorias.biocrucesvizcaya Sí, no lo he puesto, perdón. @osakidetza.eus. Sí, se me ha olvidado ponerla, perdón. Tenía que haberla puesto. Conclusión, que todos nosotros estamos a vuestra disposición y es que ricasco de no ir. Venga, gracias.